Promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Siete 54 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al doctor Fausto Murillo, expresidente del Consejo de la Judicatura, hoy realmente en una crisis prolongada, con funciones prorrogadas, que funciona con 3 de 5 vocales. Si se enferma alguien, quedan 2, ya no hay cómo decidir las cosas. Y en medio de esto hay una mora en el Consejo de Participación Ciudadana, que es la fuente de designación. Y el Consejo de Participación decía, no me envían las ternas, el Ejecutivo, la Asamblea Nacional, cambio de terna. Es decir, aquí ha habido una serie de hechos que llevan a la actual situación. Incluso lo último, cuando la Corte Nacional de Justicia, a través de su presidente encargado, el doctor José Swin, envía la terna que preside, creo que un juez nacional respetable, como es el doctor Marco Rodríguez, con una circunstancia que la norma legal establece que quien es designado por la Corte Nacional de Justicia va a presidir el Consejo de la Judicatura. Pero resulta que el Consejo de Participación Ciudadana, en medio de estas acciones, observa al tercero de la terna de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Toro, y simplemente devuelve a la Corte Nacional. ¿Qué ha hecho la Corte Nacional? ¿Qué ha hecho el presidente de la Corte Nacional, doctor José Swin? Poner en el tercer puesto al doctor Mario Godoy, el actual presidente encargado del Consejo de la Judicatura. Y la semana anterior, creo que en un acto de dignidad, como lo calificamos, el doctor Marco Rodríguez Ruiz, juez nacional y primer candidato en la terna de la Corte Nacional, renuncia irrevocablemente con el argumento de que no se garantiza en esta designación parámetros de méritos, experiencia y conocimiento, y dice no, renuncia irrevocable como debiera ser, y queda allanado el camino. Como se suele decir, todos los caminos conducen a Roma, a una designación, a la continuación del doctor Mario Godoy. ¿Qué piensa usted de lo que está viviendo el Consejo de la Judicatura en medio de esta debilidad institucional? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Un gusto estar en esta importante emisora esta mañana. Yo regresaría un poquito más atrás. No olvidemos que en el año 23, el Consejo presidido por el doctor Wilman Terán y con la mayoría conformada por el señor Muñoz y la señora Barreno, ese año fue perdido para la gestión del Consejo de la Judicatura. Es decir que 2023, 2024, una inestabilidad semejante. El doctor Román, luego el doctor Godoy, y en lo que va del 25 el doctor Godoy. Esto significa que 3 años prácticamente ha estado el Consejo de la Judicatura en una situación de una gestión prácticamente fracasada. ¿Por qué digo esto? Si es que hubiesen tomado en cuenta esa circunstancia, las fuentes de designación de los vocales titulares no le hubieran postergado como le han venido postergando. Es decir, en noviembre, máximo en diciembre del año pasado, debían haber enviado las ternas para que el 29 de enero del 2025 asuman los titulares, se conforme el órgano debidamente y tenga la legitimidad para recuperar
recuperar el tiempo perdido, ir adelante con el concurso a la Corte Nacional, con los jueces de garantías constitucionales, que fue producto y evaluación de jueces y fiscales, evaluación de jueces, etcétera, etcétera, es decir, los procesos medulares y misionales. Pero han sido las fuentes, esto es, fundamentalmente Asamblea Nacional y Ejecutivo, fuentes de orden, en mi criterio político, los que han hecho un cálculo electoral, porque no nos olvidemos que las elecciones fueron en abril del 2025 y hasta la presente fecha tenemos un consejo, ahí en este momento, con 2 de 5. Es decir, no puede sesionar el pleno. Sé que están prescribiendo acciones disciplinarias, expedientes disciplinarios, y mucho me temo que para que entienda la ciudadanía, algún pez gordo corrupto, sea juez, sea fiscal o servidor, que está teniendo un expediente disciplinario, está por prescribir. Y si no se conforman al menos los 3, prescribirá y quedará en la impunidad infracciones gravísimas, como puede ser error inexcusable, dolo o manifiesta negligencia. Esa es la realidad tan penosa en la que está el Consejo de la Judicatura. Y no hay cómo hacer nada, si están 2 de 5. En este momento el órgano de gobierno está de brazos cruzados. Son las áreas de dirección general, la gestión corriente y normal, pero las decisiones del órgano que tiene que asumir, como es el tema de procesos, el tema disciplinario, el tema inclusive de proyectos para poder mejorar la función judicial, está de brazos caídos. Hay que esperar que designe a los definitivos, como usted señalaba, el Consejo de Participación Ciudadana. Definitivamente, hoy estamos con otro problema. De la terna de la Corte ha renunciado el doctor Marco Rodríguez en una actitud para mí digna y valerosa, porque así tienen que ser los hombres de bien, no dejarse utilizar. En la terna, la fuente de la Asamblea Nacional también han renunciado, me parece que uno. En la terna de la Defensoría Pública también ha renunciado uno. Es decir, tiene que el Consejo devolver a esas fuentes para que completen, y esto se va dilatando. Mientras tanto, con 2 vocales el órgano no puede funcionar. Ahora, esta devolución se produce en el caso de la Corte Nacional. ¿Cree usted que debió ponerse en consideración del Pleno de la Corte? Porque el doctor Marco Rodríguez agradece a sus compañeros también, dice: mi profundo agradecimiento a los magistrados y magistradas que conforman el Pleno de la Corte Nacional de Justicia por su apoyo y confianza que le brindaron. El doctor Swing puso al doctor Godoy, de su cosecha. Lo que se entiende del texto de la excusa o renuncia del doctor Marco Rodríguez es que cuando se conformó la terna encabezada por Marco Rodríguez, hubo consenso. Por eso agradece él a sus compañeros. Uh-huh. Pero cuando se completa la terna, una vez que devolvió el Consejo de Participación, haciéndole a un lado al doctor Edison Toro, al parecer ahí fue una decisión exclusiva del presidente de la Corte. Eso es lo que no está claro. Sí se debería explicar al país si fue una decisión de consenso incluir al señor doctor Godoy o fue una decisión personal del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Por eso argumenta el doctor Marco Rodríguez que desde su óptica jurídica no hay garantías que en esta designación primen parámetros de méritos, experiencia y conocimiento. Lo está advirtiendo claramente. Eso es lapidario, y yo temo que cualquiera que sea el resultado, ya cuando las ternas se conformen y se llegue a la designación, y en el caso de la fuente de la Corte, del presidente del Consejo de la Judicatura, si las cosas se mantienen como está, tendrá muy poca confiabilidad, y yo diría que se afectaría inclusive la legitimidad de esa designación. Porque no olvidemos, es un consejo para 6 años. Hay tantas cosas pendientes, como digo, desde el año 2023 está suspendidos los procesos. Entonces, este consejo tiene que venir, y adicionalmente, Miguel, está una ley vigente, la ley que acaba de establecer la posibilidad de que el Consejo declare en emergencia la función judicial, y le dan atribuciones al Pleno y al presidente para hacer procesos expeditos y especiales, o especiales y expeditos, para
evaluar y para seleccionar. Ahí hay una grave responsabilidad. Directamente sin concursos? Yo no me niego a aceptar de que sean jueces designados a dedo. Eso sería terrible para la función judicial. Hay que observar mínimos. Por ejemplo, para la selección de jueces, ¿cómo no van a poner al menos el examen de confianza, la prueba psicológica y la idoneidad y probidad de quién va a administrar justicia? Eso no es cuestión de tomar al primero que aparece y es abogado y cumple unos 3, 5 años de requisitos y sentarlo de juez. Eso no se puede hacer. Hay que imponer unos mínimos de rigurosidad. Yo entiendo la celeridad, entiendo lo expedito, lo especial, la circunstancia tan compleja que vivimos, pero esos mínimos no se pueden evitar. ¿Qué implica una emergencia que efectivamente ha sido aprobada en la Asamblea Nacional y que está vigente con la publicación de la ley en el registro oficial? ¿Qué implica una emergencia en la función judicial? La función judicial bien pudo sin esta ley declarar la emergencia. Eso está previsto en el ordenamiento y es la máxima autoridad administrativa, ni siquiera es del Pleno, es del director general que tiene la potestad de declarar en emergencia, pero para temas de contratación pública, para acelerar los procesos ante una emergencia que está viviendo en su infraestructura, etcétera, etcétera. Pero esta ley ya le da una precisión, un alcance y lo perfila en relación a la selección y a la evaluación. He ahí la grave responsabilidad del nuevo Consejo. No creo que este Consejo de la Judicatura, con 2 de 3, o si se incorpora la tercera con 3 prorrogados, pueda tomar semejante decisión y puedan llevar adelante procesos de selección expeditos y especiales de jueces, de fiscales y demás servidores judiciales, de los jueces de la Corte Nacional. No olvidemos que la función judicial la conforman 3 entes fundamentalmente: los órganos jurisdiccionales, vale decir jueces desde el primer nivel hasta la Corte Nacional, la Fiscalía General del Estado, donde están agentes fiscales, fiscales provinciales, fiscal general y la Defensoría Pública. Es decir, no es cosa menor lo que se prevé en esa ley, pero hay que ver el alcance que le da el Consejo de la Judicatura al momento de declarar, emitir la resolución que declaren en emergencia y el tiempo que va a durar esa emergencia. Hay que trazar una hoja de ruta mínima y tienen que asumir esa responsabilidad. Aquí no es cuestión del apuro y no. Si estamos apurados, como leí en algún artículo, hay que hacer las cosas despacio, con prudencia, sin precipitación y sin discrecionalidad. Doctor Murillo, esto debiera dejarse por delicadeza, por la importancia de todos estos procesos de designación de jueces nacionales, con jueces nacionales, evaluación de jueces, incluso el tema de notarios. ¿No debiera dejarse todos estos temas mejor para dar no solo legalidad, sino legitimidad al Consejo de la Judicatura que sea designado para los 6 años? Absolutamente. Eso sería una muestra de seriedad y de querer hacer las cosas apropiadamente. Y digo, 3 años está prácticamente cruzado de manos del Consejo. Esperar. El Consejo de Participación puede hacer el proceso de selección ya teniendo las ternas debidamente conformadas a lo mucho en 30, en 60 días. Y tendríamos un Consejo de titulares que le digan en el proceso de selección, porque hay una entrevista, que le digan qué le proponen al país. ¿Cuáles van a ser sus prioridades? ¿Cómo van a manejar esta crisis de la función judicial? Yo aquí quiero aprovechar para dar un ejemplo, Miguel y oyentes. En el año 2022, la Fiscalía requería ya 500 fiscales. En una acción conjunta con Fiscalía General del Estado, utilizando la norma que prevé la necesidad extraordinaria y urgente, el artículo 40, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, se logró nombrar 76 fiscales
temporales, provisionales, en un concurso interno. Se consiguió los recursos y se pudo designar 76 fiscales en el año 2022. La propuesta y el requerimiento de fiscalía eran 500 fiscales. Desafortunadamente, ya en el 2023 ingresó el doctor Terán, no se pudo conciliar y tener un objetivo superior en el pleno, sino que se distorsionó la gestión y quedó truncado eso. Pero sí se pudo hacer. Se recordará, Miguel, también se nombraron jueces de garantías penitenciarias, se nombraron los jueces anticorrupción. Y en fin, se pudo hacer la gestión. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Si hay voluntad, y los 5 en este caso, nuevos titulares del Consejo, en unión de objetivos institucionales, bien pueden hacer un proceso de evaluación, de selección y de modernización de la función judicial con absoluta transparencia, con cierta, digamos, celeridad, aprovechando la norma, pero no perdiendo los mínimos que exige para ser alguien juez o para ingresar a la función judicial. Lo grave, como usted señala, doctor Murillo, si esto tomaría 30, 60 días en el Consejo de Participación Ciudadana, la designación de los titulares, ¿qué va a pasar en ese interín? 30, 60 días, si hay causas, como usted señala, que pudieran prescribir, y aquí se fomenta con ello, con estos hechos, simplemente la impunidad. Eso es lo digamos, inaceptable de esta circunstancia, que estando los 3 hay divergencias internas. No se olviden el reglamento para los jueces de garantías constitucionales. 5 veces no hubo quórum porque una de las vocales no asistía a las sesiones. Hoy parece que por temas médicos está en licencia. Y lo real es que el Consejo no puede sesionar y están prescribiendo. Me han dicho, no puedo afirmar categóricamente, que ya van más de 30 prescripciones de expedientes disciplinarios. Es decir, 30 infracciones disciplinarias cometidas por servidores judiciales que están quedando en la impunidad. Aquí quiero hacer otra reflexión, mi estimado Miguel. Se ha dicho y escuchado al presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Godoy, que necesitan 753 jueces. ¿Cuál es el dimensionamiento? Si la media internacional son 11 jueces por cada 100,000 habitantes. ¿Qué tiene que explicarle al país cuántos jueces realmente tenemos y por qué necesitamos esa cantidad de jueces? No así de fiscales. De fiscales está probado y establecido técnicamente que se necesitan al menos 600. También no ha dicho el presidente Godoy, y eso yo quisiera que le explique a la ciudadanía, cuántos servidores ha ingresado por contrato desde julio del 2024 a julio del 2025. Ha criticado que los presidentes, en caso mío, hemos ingresado, en mi caso, sobre 200 funcionarios con nombramiento provisional. He dado un ejemplo, 76 fiscales con nombramiento provisional, es decir, servidores misionales, no burocracia interna del Consejo. Un fiscal, estamos viendo la necesidad. Lo que quiero decir con todo esto es que hay que volver a la institucionalidad y el Consejo de Titulares tiene que dar un giro en un buen rumbo para mejorar y recuperar los procesos que está pendiente por parte del Consejo de la Judicatura. Pero mientras tanto ya sale del ámbito del Consejo de la Judicatura, se radica en el Consejo de Participación Ciudadana. Si falla el origen de las ternas, se devuelve a la Asamblea Nacional, a la Defensoría Pública. ¿Esto no va a demorar más el proceso de designación en el Consejo de Participación Ciudadana? Desafortunadamente, como digo, las fuentes, y ahí ya tengo otra reflexión, Miguel, que quizá sale del espacio que estamos hablando. Yo creo que hay que pensar y repensar en una configuración de las fuentes, una nueva configuración de las fuentes para la designación de vocales. Yo creo que las fuentes políticas deben estar afuera. Y en esto, claro y directo, Asamblea y Ejecutivo. Pensaría yo. Eso implica una reforma constitucional. Eso implica una reforma, desde luego. Pensaría yo, ¿por qué no las facultades de derecho del país, de las mejores universidades, no pueden ser una fuente? ¿Por qué una representación legítima
de los profesionales del derecho, no de estos que aparecen especialmente en algunas provincias saltimbanquis que están con el presidente de turno y que digamos, admiraban la gestión de Wilman Terán. Por espacio seguramente, sino una representación legítima de los profesionales, porque hay otro problema. Gran parte en materia penal de los casos de corrupción frente a o al lado de un juez corrupto, seguro está un abogado corrupto. Entonces, si queremos sanear, y todos los involucrados tienen que estar en la línea de mejorar esta cuestión. Y una adicional reflexión, Miguel. Hay muchos juristas tan preclaros, hombres de derecho importantes, que critican positivamente y hacen sus observaciones. Yo creo que es el momento que esos juristas se mojen el poncho y les sirvan al país, se expongan participando para jueces de Corte Nacional, se expongan participando para fiscal general, se expongan inclusive para vocales del Consejo de la Judicatura. Esto es cuestión de ponerle interés en los objetivos mayores que tiene el país, y si tienen conocimiento, si tienen experiencia, si se han formado, sacrifiquen unos años sirviéndole al país. ¿Tiene su explicación lo que usted señala, doctor Fausto Murillo, que debieran involucrarse en las decisiones del país, que hay prestantes juristas, así como hay jueces y abogados penales, simplemente hay juristas académicos con experiencia, abogados litigantes que pudieran entrar en estos concursos? Sin embargo, si leen la carta de renuncia de un juez nacional, primer candidato para el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura, simplemente dice: no hay garantías que en esta designación primen parámetros de méritos, experiencia y conocimiento. Y dicen: no, ¿cómo me meto en esto si ya está, todo está direccionado para las designaciones? ¿Cómo se desgastan en un concurso por buena hoja que tengan? Lamentablemente, esta realidad que está fuera de la institucionalidad, el tener ya prácticamente un concurso direccionado, como se puede entender del texto de la renuncia, eso significa que, Miguel, será otro fracaso más. No nos engañemos, si no se hace un proceso de selección serio, objetivo, y llegan las personas que puedan administrar la función judicial, será otro fracaso. No importa la declaratoria de emergencia, inclusive no importa los recursos económicos, si no hay personas que puedan, con experiencia, con desprendimiento, con interés de mejorar las cosas en el país, esto no funcionará. No es cuestión de sacar cientos de jueces e ingresar otros cientos, no es cuestión de evaluar a la ligera, sí, no, así no funciona. Entonces, desafortunadamente, yo le veo que ojalá me equivoque, este año está perdido, Miguel. Este año 25 está perdido. Ya vamos perdidos 23, 24 y 25. Esa es la realidad. Pero mientras tanto, el país, en medio de un conflicto armado interno, en medio de la necesidad de depurar la función judicial, de sancionar a jueces penales, muchos de los cuales están en la cárcel con sentencia, habiendo admitido que favorecieron a la delincuencia organizada. Mientras tanto, ¿qué se hace si se espera? En términos normales es correcto eso, pero en términos de urgencias, ¿qué va a pasar? Si el ámbito administrativo disciplinario, por la circunstancia que pasa el Consejo, no puede prosperar, lo que queda es, frente a decisiones que incurren evidentemente en un error inexcusable, en dolo, en negligencia, lo que queda es la acción penal pública. Hay que denunciarles por prevaricato. No es suficiente exponer los nombres y las imágenes. Sí tienen las altas autoridades la potestad de presentar una denuncia por prevaricato y Fiscalía tiene que activarse. De hecho, así ha ocurrido. Recordará usted, Miguel, del juez Bani Molina. Fue el Consejo el que denunció por prevaricato y se logró sentencia. Juez de Manabí. Fue el otro caso del juez Tamayo Arana, que bajó de 20 años a 8 años al señor alias Rasquiña.
y el Consejo se presentó como denunciante, como acusador particular y se logró sentencia. Entonces tenemos que activarnos con lo que hay. Desafortunadamente estamos en dos circunstancias extraordinarias. La una, la emergencia nacional, y la otra, que el Consejo está prácticamente con 2 de 5. Si uno recuerda lo aprobado hace pocos días, las reformas en la Ley de Integridad Pública y en reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, uno de los puntos dice: previa a la declaratoria de emergencia, el presidente del Consejo de la Judicatura someterá a aprobación del Pleno del Consejo los informes técnicos que establezcan la necesidad de declarar en emergencia a la función judicial. Una vez que se cuente con la aprobación de la mayoría simple, el director general del Consejo emitirá una resolución de declaratoria de emergencia de la función judicial. Pero dice, una vez que se cuente con la aprobación de la mayoría simple. Este momento no hay ni mayoría simple. Tal cual. Este momento con 2, eso es inepto. No se puede materializar. Ese texto legal, este momento, es inepto. ¿Qué es lo que debe pensarse, no? Y ahí hay que rescatar de la norma. No es que el presidente del Consejo por sí y ante sí va a declarar la emergencia. Primero, a él no le corresponde al director general. Sí, dice la ley, tiene que prepararse unos informes técnico-jurídicos que justifiquen la declaratoria de emergencia en los términos que prevé la ley, el alcance y el tiempo que va a durar. Y eso tiene que ser aprobado por el Pleno. Y una vez que apruebe el Pleno, el director general emitirá la resolución declarando precisamente la emergencia en la función judicial. Doctor Fausto Murillo, para profundizar este tema que debiera ser preocupación, de declararse la emergencia, hay al menos 5 puntos que establece a desarrollar. 1, establecer un régimen especial y expedito de ingreso a la carrera judicial donde no se generará estabilidad a los servidores públicos. 2, reasignar y requerir recursos presupuestarios para atender la emergencia. Realizar evaluaciones anticipadas a jueces y fiscales y realizar las contrataciones por emergencia que se requieran. Es decir, esta emergencia en estas condiciones pudiera ser contraproducente. Le dan herramientas que, utilizadas apropiadamente, pueden ayudar a salir de la crisis en un menor tiempo. Pero esto no significa que los procesos, cuando dice expedito, especiales y expedito, no puede decir que ingresan a la carrera judicial. Si a la carrera judicial solo se puede ingresar por norma del Código Orgánico de la Función Judicial previo concurso de méritos, oposición a impugnación ciudadana. Esa norma no ha sido reformada. Al decir ese texto, procedimientos especiales y expeditos, no sabemos el alcance y el desarrollo de cómo se va a aplicar. Y esa es la responsabilidad del Pleno del Consejo de la Judicatura. Y tiene que cuidar que sea constitucional y que sea legal, más allá del texto de esa norma. ¿Para qué? Para que el producto, el resultado, no tenga vicios de ilegitimidad o ilegalidad. Y con el tiempo pudiera echarse abajo. Con el tiempo, si le sentamos así discrecionalmente a alguien de juez y empieza a asumir y toma decisiones respecto a su patrimonio, respecto a su libertad, respecto a su filiación, etcétera, etcétera, no vaya a tener consecuencias graves en un futuro próximo. ¿Y quién va a responder? ¿Responderá el Consejo o responderán los jueces que van a firmar? He ahí los problemas ya en la práctica. Por eso es que mi reflexión es: estamos de apuro, pero vamos despacio, vamos con prudencia, tracemos la cancha, tracemos las líneas, analicemos con cierto detenimiento y emprendamos, pero que sea el nuevo Consejo de la Judicatura. De cualquier manera debiera acelerarse los procesos dentro del marco jurídico vigente, porque ¿acaso no hay necesidades, por ejemplo, en la Corte Nacional de Justicia contar con los 11 jueces nacionales y los conjueces? Sin duda. De lo que venimos hablando tanto tiempo.
Sin duda, eso es urgentísimo y para eso no se necesitaba la emergencia, pero aprovechando la emergencia para que den los recursos, pero el Pleno tiene que hacer un nuevo reglamento para la Corte Nacional de Justicia, aprobar ese reglamento, aplicar ese reglamento en un proceso de selección. Para jueces de la Corte Nacional no creo que pueda ser un procedimiento especial y expedito y poner sin mínimos de exigencia, de probidad, de legitimidad, sobre todo con un examen de confianza y un examen psicológico a los 11 jueces de la Corte, 11 de 21. Es decir, es sobre el 50% que está, con vacantes la Corte Nacional. Pero ahí tienen el primer reto. ¿Por qué no arrancan con aquello y una evaluación a jueces penales en las provincias que más dificultad y más sesgos de corrupción se ha visto? ¿Por qué no empezamos? No podemos entrar a evaluar a casi 2,000 funcionarios. Claro, puede ser Guayas, puede ser Los Ríos. Puede ser Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Manabí, Esmeraldas, Sucumbíos. Por eso es que necesita hacerse un estudio, un dimensionamiento técnico para poder decir, estas son las prioridades. Aquí tienen que hablar de prioridades. Si quieren hacer todo de una sola, va a ser imposible, físicamente imposible. Ahí tiene la norma, les da la posibilidad de requerir recursos y el Ejecutivo, a través del Ministerio de Finanzas, tiene que asignar los recursos suficientes para estos procesos. Eso es positivo de la ley, porque uno de los graves problemas es que los entes económicos, el Consejo de la Judicatura, la función judicial, siempre está rogando recursos, golpeando las puertas y le mantienen prácticamente con la llave cerrada. Con esto no se está afectando aquel principio que tanto se invoca, el que se garantice la tutela judicial efectiva. Bueno, la tutela judicial efectiva significa prácticamente el acceso a la administración de justicia que tienen los ciudadanos y dentro de ese acceso a que se respete el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a la contradicción y se llegue a un resultado, a una decisión apegada a los méritos del proceso y obviamente con el suficiente fundamento y razonamiento judicial. Esa es la tutela judicial, que haya el número de jueces suficientes para que todos tengan acceso a la administración de justicia. Lo que sí se pudiese afectar, y esto es importante también, hay que cuidar también la seguridad jurídica. Estamos hablando de tutela judicial efectiva, hablamos de seguridad jurídica, todo esto dentro de un respeto a la Constitución, a la ley y a las normas de carácter procesal. Y mientras tanto no se ve salidas en las actuales condiciones, si todavía el Consejo de Participación Ciudadana está limitado para designar en el concurso. El Consejo de Participación debería establecer un término perentorio para que todas las fuentes definitivamente en un plazo mínimo de 2-3 días le entreguen esas ternas completas, haga la convocatoria, haga la resolución, emita la resolución de inicio del proceso, las comisiones internas procedan a verificar los méritos, los deméritos de los candidatos, se haga la audiencia pública en la que exponen sus razones por las que quieren ser vocales y en el menor tiempo posible le entrega al país los 5 titulares con los 5 suplentes. No olvidemos, son 5 titulares y 5 suplentes, es decir, 2 de cada fuente. Para no vivir lo que hoy se vive. Para no vivir que pasa lo que pasa, o le destituyen, renuncia, lo que pasó con la señora Maldonado en el 2023. Y de pronto sin suplente nos vimos en la circunstancia que nos vimos, pero es necesario los 5 titulares y los 5 suplentes para que el órgano tenga en el periodo fijo de 6 años que trazar su hoja de ruta y ofrecerle al país los resultados a mediano, inmediatos y a mediano plazo para que mejore la justicia. Ahora, con esta situación, los que estarán contentos serán los jueces y fiscales, si es que tienen procesos disciplinarios, esperando que prescriba. Correcto, pero no solo ellos. La delincuencia organizada, el crimen organizado está en su mejor momento, porque el órgano de gobierno de la función judicial que tiene el régimen disciplinario contra jueces, fiscales y demás operadores de justicia está prácticamente en soletas. Entonces aprovecha, toma ventaja. Nosotros creíamos que con el caso Metástasis, Purga, Plaga, ya iban a tener cierto reparo
de incursionar en estos hechos gravísimos, pero vemos que los jueces, algunos siguen sin importarles las consecuencias. Ahí está el caso de este juez Pulgarito o Pulgarín, que hace, no sé si es un mes o menos, a estos delincuentes que secuestraron a esta persona de origen asiático en Guayaquil, y que con las evidencias y elementos les dio medida alternativa, y ese mismo día, al día siguiente, estaban delinquiendo. Entonces eso no puede ser. ¿Cuáles? No tienen ni siquiera la mínima consecuencia de lo que va a ocurrirles a ellos y a sus familias. El desprestigio personal no les importa. Lo que les importa es aprovechar la circunstancia y desviarse y ponerse del lado de la delincuencia. Y mientras tanto, temas tan fundamentales como el presupuesto, que tiene su déficit, 92% dice que va para gastos, para sueldos, para el funcionamiento administrativo, y solo el 8% dice se destina a cubrir obligaciones básicas. Es decir, ¿qué le queda al Consejo en estas condiciones? Ese es el grave problema. Por eso es que le digo que la función judicial siempre está de rodillas en lo económico ante el Ministerio de Finanzas. ¿Qué es lo que pasa en el presupuesto? Al gasto corriente, como bien señala, se va casi el 92-93%, pagar sueldos, pagar nómina, el resto. No se olvide que la mayoría de unidades judiciales son arrendadas. Hay que pagar seguros. Otras se están desbaratando, como la de Atacames, por decir. Prácticamente en Esmeraldas es un desastre. Desastre. Pero se necesita ingente cantidad de dinero para reparar y para mantener. Las famosas obras para tantos años que hizo la Revolución Ciudadana, porque eso viene de eso. Y que inclusive algunas hasta el momento no son de la función judicial, porque el contratista no ha firmado el acta de entrega de recepción definitiva de las torres en Guayaquil, de esos complejos judiciales enormes que hay. Los contratistas han desaparecido. No hay quien responda por esas edificaciones. Y el Consejo aún no es el propietario 100%, porque no ha firmado el acta de entrega y recepción. Bueno, hay una serie de problemas de orden que caen en lo económico y que la emergencia debe ser. Por eso es que el Consejo Nuevo tiene que decirle, para solucionar esto, en esta emergencia necesito tal. No es cuestión de decir, deme 100, 200 millones. Tengo que justificar en qué voy a gastar y qué voy a solucionar. Qué grave estas condiciones, y mientras tanto la justicia a la deriva cuando necesita ser rescatada en el país, doctor Murillo. Así es, pero tampoco busquemos el lado positivo. Esperemos que envíen las ternas, que se haga el proceso y que el nuevo Consejo le dé al menos una hoja de orientación de lo que va a hacer. Que se complete primero, pero no emergencia en estas condiciones. Así es, yo creo que sería desperdiciar una oportunidad importante para mejorar el servicio de administración de justicia. Bien, al expresidente del Consejo de la Judicatura, órgano administrativo y disciplinario, doctor Fausto Murillo, muchas gracias por la presencia aquí en la revista de Opinión Democracia. Siempre a la orden, muy buenos días. Muy amable. 8:31 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa, diálogo previsto luego con el economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas, sobre temas vinculados con la economía ecuatoriana y la inversión extranjera este año 2025. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes.